y a El último descanso, el oscuro secreto de la gasolinera abandonada, camionero desaparecido. Parte 1. El eco silencioso de la carretera olvidada. Existen lugares que el tiempo ha olvidado, carreteras que la modernidad ha abandonado, y en ellas resuenan historias que desafían la lógica y la razón. En el corazón de una de esas rutas olvidadas, anidada entre kilómetros de paisaje desolador, yace una parada que los lugareños hace mucho aprendieron a evitar. El último descanso. Una gasolinera, un motel y un pequeño restaurante, todos ahora devorados por el silencio y la herrumbre, cuentan una historia que pocos se atreven a susurrar. Antes de sumergirnos en los misterios que rodean este lugar macabro, si te fascinan las leyendas urbanas y los enigmas sin solución, por favor, haz clic en el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perder ninguna de nuestras investigaciones. Tu curiosidad es nuestro combustible. El nombre El último descanso ya carga con un peso siniestro. Para muchos no era solo una parada en el viaje, sino el reposo final de algo más. Los rumores sobre el lugar comenzaron mucho antes de su abandono total. Camioneros que paraban allí a altas horas de la noche hablaban de luces parpadeantes sin fuente aparente, de voces indistintas que parecían llamar sus nombres desde el vacío, y de una opresiva sensación de ser observado, incluso en la más completa soledad. Relatos de objetos que cambiaban de lugar, de ruidos de pasos en pasillos vacíos y de una niebla fría e inexplicable eran tan comunes que la mayoría de los conductores prefería arriesgarse a quedarse sin gasolina antes que detenerse en el último descanso después del anochecer. La reputación de la gasolinera no era de una diversión fantasmal, sino de algo más profundo, más antiguo y malevolente. Pero fue la desaparición de Marco, un camionero robusto y escéptico, con años de carretera, lo que solidificó a El último descanso como un punto de terror en la imaginación popular. Marco era conocido por su puntualidad y su desprecio por las supersticiones. Aquella noche de invierno llamó a su esposa, prometiendo estar en casa por la mañana, y mencionó que haría una última parada para repostar y tomar un café en El último descanso, la única opción por kilómetros. Horas se transformaron en un día, y el día en una semana. Su camión fue encontrado perfectamente estacionado en la bahía de la gasolinera, las llaves aún en el contacto, la puerta abierta. Dentro de la cabina, la botella térmica de café estaba vacía, y un sándwich intacto yacía sobre el asiento del pasajero. Ningún signo de lucha, ninguna nota, solo el vacío aterrador de un hombre que simplemente se evaporó. La policía local, acostumbrada a pequeños delitos y accidentes de carretera, se encontró ante un enigma sin precedentes. El área fue rastreada exhaustivamente. Perros rastreadores perdieron el rastro a pocos metros del camión. Helicópteros sobrevolaron el paisaje árido y voluntarios barrieron cada metro cuadrado alrededor de la gasolinera. Nada. La única evidencia era la ausencia. Sin huellas extrañas, sin testigos, sin un solo cabello o fibra que pudiera indicar lo que sucedió con Marco. Los investigadores, después de semanas de trabajo infructuoso, se vieron obligados a archivar el caso como una desaparición sin explicación, una conclusión que solo alimentó el miedo y la especulación. Para los habitantes cercanos, la leyenda de El último descanso dejó de ser un mero cuento de fantasmas para convertirse en un sombrío recordatorio de que ciertas fuerzas, tal vez, realmente acechan en las sombras de lugares olvidados. El tiempo pasó, la herrumbre se acumuló sobre las bombas y las ventanas rotas. La carretera, antes vital, se convirtió en un corredor de silencio. Pero la pregunta persiste, resonando en el aire frío. ¿Qué le pasó a Marco? ¿Fue víctima de un encuentro desafortunado, un accidente bizarro,
o algo mucho más siniestro que habita los recovecos oscuros de esa gasolinera abandonada. La verdad, si existe, parece enterrada bajo capas de misterio y leyenda, esperando ser desenterrada por aquellos lo suficientemente audaces para buscar lo que el último descanso realmente guarda. Parte 2. Tras las huellas de la sombra. El secreto de Marco. La búsqueda inicial alrededor de El último descanso no arrojó el resultado esperado. El camión de Marco, un mastodonte de metal, yacía abandonado, sus puertas abiertas como fauces silenciosas. La carga, intacta, confirmaba que no era un robo. De Marco, ni rastro. Su ausencia resonaba entre los surtidores oxidados y el letrero descolorido. Los investigadores se encontraron con un vacío que desafiaba la lógica. No había signos de lucha, ni huellas claras. Solo el silencio desolador de la carretera y la inquietante sensación de que algo fundamental había sido borrado, dejando una pregunta punzante en el aire helado. Fue en los márgenes de la propiedad, entre la maleza y restos de un viejo cobertizo, donde se hicieron los hallazgos más escalofriantes. Un reloj de pulsera, inconfundiblemente de Marco, apareció incrustado en la tierra, como si fuera arrojado con fuerza. Cerca, un fragmento de tela de su uniforme, desgarrado y manchado, no con sangre, sino con un residuo terroso y oscuro, inexplicable. Estos objetos, lejos de ofrecer respuestas, solo profundizaban el misterio, sugiriendo un forcejeo o huida, pero sin la violencia esperada. Era como si el lugar mismo intentara comunicar algo, pero su lenguaje fuera el de las sombras y susurros inaudibles, una advertencia de secretos antiguos y profundos. Los lugareños, antes reacios, comenzaron a murmurar historias. El último descanso, decían, no era solo una gasolinera abandonada, era un punto de convergencia para lo inexplicable. Hablaban de otras desapariciones a lo largo de las décadas, incidentes nunca resueltos, personas que se desvanecieron sin rastro en esa carretera. La leyenda más persistente, la dama del velo nocturno, una figura etérea que atraía a viajeros solitarios hacia la oscuridad, cobraba un nuevo y macabro sentido. ¿Era Marco la última víctima de una leyenda hecha realidad? ¿O había algo más tangible, pero igualmente siniestro, operando allí? Si estas historias te atrapan, dale me gusta a este video y déjanos un comentario con tus teorías. Queremos saber qué piensas. La conexión entre los hallazgos de Marco y estas leyendas era innegable y perturbadora. Los objetos encontrados eran pistas genuinas o una macabra puesta en escena para desviar la atención hacia lo sobrenatural, ocultando un crimen brutal. La ausencia de un cuerpo, la falta de testigos y cómo los objetos de Marco parecían invitar a una interpretación mística planteaban interrogantes cruciales. Marco había tropezado con un secreto olvidado, una verdad oscura que la gasolinera y sus leyendas habían guardado por años. O, lo que era más inquietante, había sido Marco elegido, atraído por una fuerza bajo el manto de la superstición local para formar parte de un ritual o un patrón de eventos que se repetía en ese cruce desolado. La investigación se estancó en un limbo de hechos inexplicables y susurros paranormales. La policía, sin cuerpo ni motivo, solo podía especular. Los objetos de Marco se convirtieron en reliquias de un misterio sin resolver, un testimonio mudo de su último viaje. El último descanso permanecía allí, una cicatriz en el paisaje, su silencio más elocuente que cualquier grito. El secreto de Marco, entrelazado con las sombras de la gasolinera y las leyendas de la carretera, se negaba a ser descubierto. Una advertencia sombría para quien osara detenerse donde realidad y mito se fusionan en una danza macabra. ¿Qué verdad se esconde tras estas huellas? La historia de El último descanso y el destino de Marco aún tienen mucho que revelar.
Suscríbete para no perderte la próxima entrega y desentrañar este enigma juntos.